Muy bien, bueno, esta es la segunda entrega de gente que no sabe nada, básicamente gente que colecciona historietas y que se atrevió a hablar de eso sin parar y molestando a un montón de gente. Bueno, estamos acá hoy con Facundo Vázquez. La pregunta obligada es, ¿por qué el profe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, eh, porque soy profe de letras. Qué es lo que haces en la vida real? ¿A qué te dedicas? Eso. Eso, sí, soy profe en letras. Trabajé desde primario hasta en la universidad, en casi todas las instancias existentes del sistema educativo. Eh, Igual es raro el apodo. Siempre digo que si yo fuera astronauta o torero, se entendería que me pongan de apodo mi profesión, porque hay poquísimos astronautas o toreros. Ahora, profe, hay millones. ¿Por qué me dicen el profe? O sea, tendré características más destacables, qué sé yo, que ser profe de lengua, pero no, me quedo. ¿Y actualmente dónde das clases? Actualmente doy clases en una escuela secundaria de chicos y doy clases, bueno, con adultos. Por eso te Bien. pedí un ratito más para arrancar porque los adultos estudian de noche mayormente. ¿Y cómo es la experiencia de la enseñanza hoy? Al menos, ¿cómo es la experiencia hoy en secundario, digamos, ¿no? Y a mí me gusta mucho. No sé, temo que no seré objetivo en mi apreciación. Es una cosa que la tenés que amar y si la amás, te va a maravillar siempre. Los chicos míos, que tienen alrededor de 15, 16 años, qué sé yo, me pones en una salita azul y termino más loco que Jack Torrance en El Resplandor, o sea, con el hacha y todo. Pero bueno, los pibes de la edad con la que yo trabajo, los adolescentes, son maravillosos. Después, bueno, la educación con adultos es otra cosa, es otra experiencia diferente, prácticamente como si fueran dos laburos distintos, así de diferente. Eh, Ok. Llegás desde otro lado, eh, la mayoría de los casos hay una cuestión ahí que tiene que ver con una restauración de derechos, de gente que no tuvo acceso a la educación formal en la edad que está prevista, entonces es otra experiencia, muy gratificante igual, de otra manera. ¿Sí? Ujú. De hecho, ahora estoy haciendo un proyecto en educación de adultos con historietas que me está dando muchísima satisfacción. ¿Y cómo es el proyecto? El proyecto lo estoy haciendo articulando con profesores de historia de una materia que hay en educación de adultos que se llama Problemática Social Contemporánea. Y hice un corpus de historietas de los últimos 10 años que abordan temáticas sobre la historia argentina del siglo XX. Ok. Y ahí hay como, no sé, no me acuerdo ahora cuántas eran, pero unas 16, 17 historietas, eh, porque además es un género que ha tenido mucha producción y de muy buena calidad en estos últimos 10 años, así que pudimos hacer un proyecto bastante amplio y abarcativo que le acercó historietas a gente que en algunos casos nunca había leído o que seguía teniendo la idea de que la historieta era Paturucito porque Paturucito era lo que había leído a los 5 o 6 años y después nunca más, o que incluso notábamos que habían perdido o nunca habían adquirido los códigos, las convenciones básicas de la historieta. O Claro. sea, no, la colita del globito señalaba un personaje y ya no entendían qué quería decir eso, que ese personaje era el que estaba hablando, a ese nivel, Ujú. a ese Claro. nivel. Como un lenguaje que ya directamente les era ajeno. Así que bueno, Ujú. ahí estamos metiendo el pez histórico. Ahora ¿Y vamos a hacer cómo es la tres murales experiencia, en el horno. digamos, para vos que lo llevas adelante? ¿Qué percibís de la gente que ingresa al proyecto o que por primera vez, o digamos, cómo es ese reencuentro o contacto por primera vez con la historieta? Digo, ¿es satisfactorio? ¿No? ¿Lo descubren? ¿Se enganchan? Hay que vencer un prejuicio grande, Claro. porque como te digo,
el preconcepto de que la historieta es solamente para chicos, el alumno de adultos, ¿cómo decir? A veces el sistema educativo le ha resultado expulsivo y entonces no tiene muy alta la autoestima dentro de ese rol, ¿sí? Claro. Considera que tal vez lo está subestimando, dice, pero ¿por qué me está dando esto que es para chicos? Bueno, dale. Después de que leen La Patagonia Fusilada, Torta Frita Polenta, o historietas adultos y de que les puede llegar a gustar y a conmover mucho. Y al final, cuando vences ese prejuicio, tenés resultados muy satisfactorios. Y además, bueno, yo te lo digo desde mi punto de vista del abordaje desde el área de letra, pero después, a su vez, habilita toda la otra discusión desde el punto de vista de la historia, ¿no? De Claro. hablar de otros temas sobre los cuales tampoco la educación formal les había aportado demasiada información. Muchísima gente que no sabía que el gobierno de Hipólito Yrigoyen había mandado a fusilar 1.500 trabajadores rurales, que no sabía que hubo un bombardeo sobre Plaza de Mayo. ¿Sí? Ujú. Nada, esa parte de la historia nunca había llegado a su conocimiento. Capaz ya después cuando entras en dictadura, guerra de Malvinas, sí, un poquito más de noción hay, pero de los acontecimientos anteriores no, y tuvieron la posibilidad de acceder a través de historietas, una cosa diferente. No, yo recuerdo mi paso por el secundario. Obviamente nosotros, yo entré en el 92 al secundario, hace ya como eso es la prehistoria, básicamente. Pero claro, Pasaban del pterodáctilos pasado, por tu casa. el pasado reciente, digamos, digamos, no se hablaba nunca. Del Rodrigazo en adelante no había ningún tipo de revisión. O Bueno, la si que te había llegaste era hasta muy, muy Rodrigazo era un escasa. montón. Por eso, digamos, por ahí hoy el acercamiento es distinto a todo eso, me imagino. Ahí. Vos imaginate Bien, lo que quieras. Yo te estoy diciendo que había gente que se estaba por terminar su secundaria y que y iban no por la sabía nada. Revolución Claro, Francesa. Habían claro. llegado hasta ahí. Les falta un trimestre para terminar la secundaria. No sé, no sé. Está bien, está bien. Em, y bueno, ya que hemos puesto, digamos, en la vida real en su lugar, la otra parte que es el de la historieta, bueno, es la pregunta que un poco le hacía yo a Mariano al principio, que es no cómo empezaste a leer, porque eso siempre pasa de la misma manera, digamos, son todas muy parecidas, pero sí, viste que hay como un clic en el cual vos pasás del lector como a fanático, a coleccionista. Hay un momento donde uno se da cuenta de repente que son muchas, o no quiero parar, o alguna cosa por el estilo. Sí, yo creo que ahí hubo un cambio, pero no sé si fue tanto personal como un poco hubo un cambio en los hábitos de consumo, me parece a mí. Tendría que analizarlo un cacho más capaz. Pero, es decir, todas las historietas que yo consumía cuando era pibe, no me las quedaba. Claro. Iban al canje. Pero no iba yo solo al canje, porque el canje estaba lleno de historietas que alguien más iba y llevaba. Pero historietas, libros, corintellado, cualquier cosa, ¿sí? O sea, todo iba a parar al canje y te traías cosas nuevas. Y Y estaba revisabas pilas de tal cosas, yo cual, me te acuerdo de ponías a eso, sí. revolver pilas y ponías unas moneditas y te llevabas cosas que no habías leído. Entonces, ahí el criterio de coleccionismo para mí no existía y creo que para un montón de gente más tampoco. La idea de voy a conservar este material porque es valioso conservarlo. Era 100% un material que se consumía y se reciclaba. Eh, por eso cuando vos decís cuando pasás al coleccionismo, y yo lo que pienso es cuando empecé a pensar, esto me lo voy a quedar, esto me lo Ujú. voy a quedar y no lo voy a llevar al canje. ¿Sí? Creo que fueron los dos libros de Nippur, el Ok. negro y el rojo. El negro y el rojo, yo dije, no, esto, no, no.
tenía un valor de relectura que a mí me parecía infinito. Yo decía, yo este libro lo voy a seguir leyendo dentro de 40 años. Y era verdad. Y era verdad, porque los tengo todavía y cada tanto lo agarro y gana la guita. Y uno se lee un Nippur. Sí, yo creo que fue ahí. Igual no es el libro rojo y el negro de Nippur cuando salieron, Claro. no cuando yo los conseguí, que es años después. Creo que estaban publicados en el 80, 81 y yo los debo haber agarrado por ahí por el 86, 87, una cosa así. Bien. ¿Y También en un qué edad canje tenías en esa usado época? y 10, Bien, ok, bien. 10. Y en qué momento, digamos, el coleccionismo dio paso a tener que hacer algo más dentro del campo de la historieta, ¿no? Es decir, eh, me gusta tanto esto que en un momento tengo la necesidad de escribir sobre esto, comunicárselo a alguien o trabajar sobre digamos, sobre este tema. Ahí también, capaz mis respuestas son muy marxistas, ¿viste? Pero para mí también es una cuestión que es más social que personal. Son Ok. las redes sociales. Es decir, la aparición de esta posibilidad de escribir para alguien más, de ser productor de un contenido, que es lo que yo creo más o menos que somos todos los difusores de historietas, o sea, fans con internet. Ujú. Un fan de la historieta y como tenés internet y la posibilidad de escribir o de subir un video a YouTube, lo haces como antes te juntabas en la casa de un amigo a escuchar música y hablar de las historietas. Solamente que ahora en vez de escucharte 4 personas, capaz te escuchan 400 o capaz te escuchan 4000. Pero la necesidad del lector de historieta, de hablar sobre historieta, estaba siempre. Te juntabas en Claro. otro lado, te juntabas en Parque Rivadavia o le dabas charla al vendedor del Club del Cómic, pero con alguien tenías que hablar de historieta. Y bueno, lo que pasa es que ahora tenés el medio para hablar con más El medio, gente. el medio se expandió, exactamente. Bueno, yo, para hacer algunas notas a lo que decías con respecto al coleccionismo de antes o de cuándo cambian las formas de consumir, yo creo que colecciones existieron siempre, pasa que antes se abordaba de otra manera. O sea, cuando vos conseguís material viejo, y yo soy coleccionista de ese tipo de material, no es raro encontrarse con esos tomos encuadernados en forma artesanal. O sea, gente que guardaba las historietas había. No son tantos, obviamente, como lo que es hoy el coleccionismo. Pero había ese tipo de cosas y muchas veces para acceder a material viejo no te queda otra que comprar esos tomos medios, digamos, encuadernados de forma artesanal. Son interesantes igual, porque aparte vienen con la historia personal de otra persona, ¿no? Pues, digamos, alguien se tomó el trabajo de hacer todo eso. Yo sí tengo unos cuantos tidbits de la época de Breccia, de 1940, por ahí. 1943, 44, 42 también. Em, Eso, nada, como para decir que, digamos, antes algunas personas coleccionaban. De hecho, hay de esas colecciones, cada tanto aparecen. Recuerdo incluso en el Club del Cómic alguien que tenía los 230 y pico números de Scorpio encuadernados. Tenía una pila así de encuadernaciones que me pareció una cosa increíble. Yo no sé si Em, la colección completa, pero ponele Ezequiel Rosingana, muy Ujú. probablemente tenga los primeros 4 años o 5 de Scorpio, Todo probablemente los tenga encuadernado. encuadernados. Sí, era una, una cosa que se usaba en esa época y que tenía sentido si vos considerás lo que era la materialidad del producto. Es decir, algunas revistitas de las que hoy son muy difíciles de conseguir, Obvio. es que se hacían polvo, porque el papel en Sí, la sí, que sí, estaba obvio, impreso obvio. era malísimo. Entonces, Eran- sí, encuadernarlo era una forma de preservarlo. Sí. Ni hablar, ni hablar. Em, Dos preguntas. Primero, esta que tiene que ver con cuándo ingresás al medio como periodista especializado. Y segundo, ¿qué lugar hoy ocupa tu hobby con las historietas en respecto a tu vida personal? ¿Cómo es ese balance? Mm. Bueno, como te decía, capaz yo hacía comentarios sobre historietas en los grupos de historietas, qué sé yo.
Mis posts a lo mejor eran un toque más largo que el post habitual, porque yo soy de escribir un toque largo. Y no sé, Andrés, en un momento, Andrés Racorsi me dijo, Facundo, si vos querés en algún momento escribir sobre historietas, avísame y con nosotros. Y más o menos simultáneamente, Brito largó Burovers. Entonces me invitaron, la mayoría de la gente que llegó a Burovers, diría que la misma situación. Gente que nos conocíamos de los grupos de historietas, que comentábamos ahí, hacíamos lo que era una pequeña reseña a veces de material, mucho más cortito, Claro. pero es lo mismo. Lo que cambia después es el formato. Si bueno, ahora puedo escribir 2 páginas y media, o 3, o 4, y ya el que entró sabiendo que ese es el material que se va a encontrar y no te va a comentar demasiado texto y va a salir, ¿sí? Que sería lo que te pasa si escribís mucho en Facebook con él. Así que sí, ahí igual estamos van a ser 5 años ya de Euro. ¿Qué mes estamos? Septiembre. Sí, falta poquito para los 5 años de Euro. Ahí arranca. Y después, Y, respecto del lugar que ocupan las historietas en mi vida, y bastante, un poco, a veces sentís que se te va un poco de control, qué sé yo, sobre todo por las actividades, no por claro. el espacio. Yo vivo acá en el conurbano, acá espacio hay. Si es por acumular papel, espacio hay. No es como tener que vivir en un lugar donde el metro cuadrado sale $2.000. Acá espacio hay. Pero lo que es irrecuperable es el tiempo. Claro. Y la historieta es muy, ¿cómo se llama? Consume tiempo. Eventística. Claro. Siempre hay una presentación, siempre hay una charla, siempre hay algo a donde ir, y todos los sábados se te van en eso y después... No. Eso sí, el conurbano tenés que viajar. Pero después tenés 2 horitas y media de viaje a donde quieras ir, ¿viste? Entonces ya ir a una charla que son 2 horas, son 2 horas de charla, 5 horas de viaje. Claro. 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, y al final, cuando es lunes de nuevo y no descansaste un toque, ¿viste? Te querés matar. Pero bueno, son cosas que uno hace por placer. Sí, sí. Y estoy metido en demasiadas cosas también. Siempre estás escribiendo algo, siempre estás investigando algo. A mí escribir una nota a veces me lleva un par de semanas, porque me pongo a escribir una nota de Eurobros que se va a leer en 15 minutos. Yo me tengo que poner a releer a veces material, mucho material, ¿sí? Porque cuando te pones a hacer esas, qué sé yo, investigaciones, y sí, al final, mira, eran como 32 títulos lo que había de esto, ¿eh? Y los 32 títulos tenés que poner a repasarlos, porque si no, no haces un buen trabajo y nunca va a faltar el hinchapelota que sabe más que vos y se va a meter a comentártelo. Profe, Ese pero vendría a mira, ser yo, básicamente. yo no estaba mirando a nadie, yo no estaba mirando a nadie, El ¿no? tipo que discute sobre historieta argentina en Facebook. Bueno, eh, em, espero que no se haya cortado. Ahí volviste, ahí volviste. Hubo un mini break. Hasta las 3 de Em, la mañana me has tenido discutiendo boludeces, Julián. bueno, antes de pasar a otros temas un poco más actuales, digamos, ¿cuáles son los ejes que te gustan trabajar en tu trabajo periodístico? Es decir, eh, ¿cuáles son los temas favoritos para hablar? Y a mí me gusta mucho lo histórico, ¿sabes? A Ujú. mí me parece que es indispensable tener una historia actualizada de la historieta argentina. Me parece que el material de referencia que primero se nos viene a la mente, en un sentido de divulgación, de material amplio, digamos, es el principio de los 80. Y me parece que también influye un poco en una forma de percibir la historieta argentina, que es una forma de percibir la historieta argentina que odio bastante, y que coincide con esa idea de que más o menos en los 80-90 se terminó todo. Entonces, Ujú. por un lado,
por eso me parece también tan importante actualizar esa historia del medio con todo lo que pasó después y que no está cubierto o que está cubierto en material que es solo para investigadores, material que es solamente de consulta académica para un chico que está escribiendo la tesina. Me parece fantástico que el pibe escriba la tesina y me parece fantástico que exista el material que es solamente de circulación académica como existió siempre. Pero también me parecería buenísimo que todos los lectores de historieta o toda la gente interesada en el medio, aunque no sean investigadores, tengan acceso a una versión más actualizada de lo que pasa con nuestra historieta. Entonces, por eso me gusta agarrar cosas de los 90, del principio de los 2000, de todo ese periodo que no está cubierto, y por eso me la paso hablando de cosas del año del pedo, como dicen la gente que se queja de mis notas. Sí, bueno, qué sé yo, no es tan del año del pedo. Pero lo bueno es que ahí para atrás hay más material. Igual, es insuficiente bajo todo punto de vista, ¿no es cierto? Es insuficiente bajo todo punto de vista. Pero bueno, requeriría mucho más trabajo. Por suerte, hoy hay muchísima gente que está laburando en eso. Ves en Biblioteca Nacional, ves que hay universidades donde hay jornadas sobre historieta y ya los pibes, como te digo, se enganchan a hacer una tesina. Los otros días me alegré mucho porque el primer pibe del grupo Rorschach, que son los que hacen las jornadas en La Plata, metió su tesina aprobada sobre Watchmen. Sí, se están abriendo espacios para que eso se vaya completando. Pero bueno, es una de las cosas que más me interesa, ¿sí? Una de las cosas que más me interesa es la parte histórica. Y lo otro, bueno, difusión. La difusión es más un laburo de militancia. La cosa de decir, bueno, a mí me gusta esto y yo quiero que la gente sepa que esto exista y ponerle un rato, aunque sea. Eso sí es un trabajo más tranquilo. Reseñar la novedad, ¿sí? Porque vas a fábrica. Vas a fábrica, la verdad. Y te traes Y te llevas todo lo que hay, claro. Claro, los 2 o 3 libritos que salieron y ya vas leyendo uno en el colectivo de vuelta y cuando llegaste a tu casa tenés media nota escrita, pero porque ya lo leíste, ya tenés en la cabeza armado qué es lo que querés decir y solamente falta sentarse y escribirlo. Y que está bueno también porque somos difusores por eso, porque consideramos que hace falta difusión, que guita para publicidad no hay ni va a haber nunca. Entonces, la única forma de que esto de a poquito vaya recuperando un poco de lectores es salir a militarla. No pintamos paredes por la calle. Todavía, no pintamos paredes en la calle todavía. Cibermilitante. No, pará, lo que te iba a decir. No, sí, vamos a pintar 3 murales con el final del proyecto de historieta histórica. La producción final consiste en pintar 3 murales en el barrio. Bien. Así que sí vamos a pintar las paredes en las Bueno, calles. Mira. entonces está todo cubierto, están todos los casillos cubiertos. Militando a full. Mirá, no vamos a detenernos en estos temas que tocaste recién acerca de los ejes que vos trabajás y demás, porque si nos enganchamos a hablar de eso, vamos a estar hasta las 5 de la mañana con No, esta videito de reunión. YouTube tiene que ser corto. Todo, exactamente. Pero sí hay algo que me gustaría, digamos, consultarte. em, y que me gustaría como complementar con lo que vos decías, que tiene que ver con, digamos, la revisión histórica que se hace. Yo, esta es mi experiencia personal y me hago cargo yo de lo que digo, no voy a envolverte en esto, pero me parece a mí que por momentos los textos académicos tienen un sesgo cognitivo importante. Esto lo digo, digamos, por algunas cosas que me han llegado a mí, que he leído. Me sorprende a veces la falta de contexto de los análisis, es decir, extrapolas la obra, la encerrás en una caja y no analizás en contexto la obra y de repente, bueno, podés sacar conclusiones muy raras y los he leído. Muy Y después, hermenéutico, digamos. sí,
Sí, sí, digo, no está mal, pero me parece que de repente se desvirtúa lo que se analiza. Entonces ahí corres un peligro importante. Y es algo que es muy común en el medio de la historieta. Y después, otra de las cosas que también me pasa a mí con respecto a la revisión histórica es que me parece incompleta y sobreexplotada al mismo tiempo. Es decir, hay una cantidad a esta altura yo te diría ultra redundante y hasta inútil sobre la obra de Oesterheld y análisis sobre eso, y de repente sobre otras cosas no encontrás ni siquiera un renglón escrito. Y obviamente, digamos, Oesterheld tendrá su significancia, tendrá su importancia, tendrá sus obras que van a trascender mucho más allá de nuestra vida, inclusive, pero el corpus de la historieta es muchísimo más grande y muchísimo más rico, y a veces, digamos, aquellas cosas que se ponen de relieve del trabajo de Oesterheld ni siquiera es representativo del trabajo total de Oesterheld. Por hablar solamente de algo que se conoce y de lo que más se escribe. Ni hablar de que no encontrás una sola nota dedicada a la revista X9, vamos a decir eso, ¿no? Digamos, de repente esos años, y aparte eso fue raro, porque y está bueno hablar en este momento sobre eso. Eh, Cuando Trillo y Sacomano escriben su historia de historieta argentina, trabajaban para Record. Y eso ya supone un sesgo en cuanto a ese libro, que es vos no podés hablar bien de Columba, que era la competidora. Y de hecho, todo el libro se palpa eso, digamos, y lo atraviesa Tampoco todo el parece que libro esa tuvieran muchas problemática. ganas. Digo, independientemente de que a Trillo y a Sacomano no le haya gustado nunca Columba, ninguno de los dos, y hayan tenido una experiencia horrible con la empresa. Digo, pero de repente eso sucede, digamos. Lo mismo pasa. Se decreta que la década de oro de la historieta termina en el 64 con la publicación de Morcinder. Pero vos no sabés que había en la revista de Mister X aparte de Morcinder, o se nombra solamente una línea de lo que se publicaba ahí, y de repente la historieta arranca de vuelta en el 74 con el primer número de Scorpio. Y en el medio tenés 10 años que vos no sabés qué pasó con la historieta. Dice, no, entró en crisis y no se sabía, no se supo más qué pasó. Bueno, en el medio pasaron un montón de cosas, que yo eso hoy por hoy lo denomino como la década perdida, porque son 10 años que no se sabe absolutamente nada, donde hay un montón de revistas y un montón de cosas interesantes que suceden y que tienen mucho valor histórico y artístico al mismo tiempo. Me parece que ahí hay problemas, digamos, la historia de la historia argentina tiene grandes problemas en general. No vamos a meternos acá y a opinar e intercambiar, porque si no le metemos hasta que no termine, se hace de día. Pero bueno, em, No, si está claro, vas a hablar vos y yo después no. Ya me está cortando antes de que yo hable, pero él quiere terminar de decir lo suyo, ¿viste cómo es? no, bueno, podés dar tu opinión acerca de lo que yo acabo de decir, pero bueno, si no, se nos va el programa. Nada, decime si opinás algo parecido, si crees un poco que va por ahí o No, no. sí, totalmente. Es que hay una cuestión que tiene que ver con qué es una historia del arte. Es un Claro, arte, es una expresión artística. Y entonces entran a jugar diferentes cuestiones que algunas tienen que ver con el contexto, con lo político, con lo histórico, con lo social, con lo económico. Pero no te podés correr nunca de que hay un sesgo que tiene que ver con el valor estético. Con que el claro, tipo que está escribiendo va a hacer un recorte y va a decir de esto vale la pena hablar y de esto no. ¿Sí? Porque si no, lo que tenés no es una historia, sino un índice. Un ujú, índice de publicaciones. Entre tal año y tal año se publicó esto, y ahí trabajó fulano, vengano, sultano, y ahí escribieron esto, y dibujaron esto. Está bien, sí, pero eso no lo lee ni Cristo. Entonces, una historia en parte es una narración, incluye un relato. Y en esa cuestión del relato, me parece yo que es donde entra a jugar la subjetividad y donde entra a jugar este sesgo que tiene que ver muchas veces con lo estético, que en el caso de la historia de Trillo y Sacomano hoy nos resulta súper evidente porque ya tenemos una distancia histórica respecto de eso. claro, ¿Sí? Eh, pero capaz nosotros mismos escribiendo artículos mucho menos visible porque es de nuestra subjetividad y tiene que ver con nuestro propio contexto. Por eso es un laburo que siempre resulta en algún punto incompleto, digamos. ni Eso hablar, pienso yo. ni hablar, ni hablar. Bueno, antes de saltar a preguntas un poco más de la actualidad de la historieta y demás, vos, bueno, es actual, vos tenés un proyecto
sobre historia de la historieta. ¿Cómo viene esa mano? ¿Cómo está en este momento? ¿Está avanzando? ¿No? ¿Quedó ahí? ¿Cómo pasó? Viene bien, viene como todo lo que tiene que ver con la historieta argentina, que es que hay, más bien no hay un mango. Entonces, las cosas se, las cosas se hacen a su tiempo, claro. Eh, Ramón Columba le podía apurar a un dibujante porque a fin de mes le ponía la tarasca, pero hoy por hoy las cosas se hacen a los tiempos en los que la gente que produce ad honorem puede dedicarle. Ahora que como viene el proyecto, yo estoy fascinado y súper entusiasmado con eso. Eh, ya está visto porque estuviste desde el comienzo, fuiste una de las personas a las que invité a participar, que era un proyecto que yo tenía pensado para unos 3 meses optimistamente, iba llevando 2 años, pero va, pero va. Ayer me entregaron un capítulo más. Bien, bien. Bueno, tal vez me tocará a mí hacer la década perdida. Me encantaría. Es buen nombre, es buen nombre. Ahora sí, ya un poco entrando en la actualidad de la historieta argentina y demás. em, bueno, antes ya lo hemos hablado, pero digamos, primero, tu mecánica de consumo, ¿cuál es? O sea, ¿cuánta historieta consumís en general, o en el mes, o en la semana, o en el día? Y lo otro es, ¿qué tiene que tener una historieta para que a vos te llame la atención? ¿Qué cosas te hacen disfrutar o pensar que tiene calidad o que vale la pena leerse? Bueno, vamos a hacer como en los exámenes. Empiezo por la B, que me parece más fácil. A mí la historieta me tiene que conmover, como cualquier expresión artística, como un poema, como una canción, como una película. A mí me tiene que conmover. Lo que pasa es que conmover es tan amplio que casi no te estoy diciendo nada, o sea, porque te puede conmover desde lo emotivo, te puede conmover desde lo intelectual, ¿no es cierto? Te puede conmover el conflicto, te puede conmover el personaje, te puede conmover en el caso de la historieta la palabra. Eh, Vuelvo a pensar en Robin en este momento. Eh, o te puede conmover a veces la imagen, que vos te quedás fascinado mirando una viñeta o mirando una página porque decís qué maravilla lo que hizo este tipo. Eh, esa conmoción, ese sacudón estético te puede llegar desde muchos lados, a veces los más lindos, desde un lado que no te lo esperabas, de donde Mm. no esperabas que la obra te llegara y de repente te sorprende con eso que te afecta de una manera muy especial. Lo que no te puede pasar es, lo que no me puede pasar a mí es que me deje indiferente. Ok, Si la obra me deja indiferente, no me sirve, no consumo historieta como entretenimiento, como parte de la industria del entretenimiento, digamos, como... Sí, como Netflix, es, vamos a decirlo así. ¿sabés que estaba pensando Netflix exactamente? ¿Viste? Cuando estás muy aburrido, decís, che, a ver qué hay en Netflix y te mirás una peli y si es más o menos, no importa, porque era cuestión de pasar un rato. Eh, Vos decís, bueno, son no, los sábados de superacción, digamos, esa cosa. tal cual, viste, el día así como que era el único día que no mandabas a la gente a laburar. Entonces tenía esa tarde libre, ¿viste? Y algo había que ponerle y miraban 20 veces la misma película la del tipo que lo perseguía el camión, la de Spielberg, esa. Bueno, no, yo de la historieta espero otra cosa, pero Claro, esa otra cosa, que pueden ser muchas cosas distintas, pero que algo ahí tiene que haber. Y eso de alguna manera determina mi consumo, determina mi respuesta A. ¿Sí? ¿Qué ujú, tanto consumo? ¿Qué tanto leo? Y yo la verdad que soy bastante selectivo. No ok. soy un lector de ponerme a leer todo lo que sale, no soy completista, no soy de estar al día, como se dice, con determinadas publicaciones. Eh, Ahora ponele ¿No tenés americano. prurito en cortar una revista, cortar una serie?
Sí, yo lo corto. No me gusta y lo corto. Ok. Abandoné, estuve intentando leer manga, que es una cosa que me cuesta mucho, y uno de los títulos con los que arranqué ya lo dejé y ya los puteé a los que me lo recomendaron, que es Buenas noches, Pum Pum. Acá no me gusta Buenas noches, Pum Pum. No me gustó, llegué al tomo 6, o al diablo, no sé, no me importa, se lo regalaré a alguien, pero si, escuchame, los tomos de manga son larguitos, tienen casi 200 páginas. Si leíste 6 tomos de eso y no te gustó, es que no te va a gustar. Obvio. O que el tipo está abusando demasiado de tu paciencia, porque si lo bueno venía después de la página 1300, bueno, no, amigo. No, estás realmente, estás creyendo que te voy a tener más paciencia de la que te voy a tener. No, ya está, ya fue. Así que en general, sobre todo con lo que te digo, con material extranjero, que sé que hay mucha gente que lo tiene muy al día. Entonces, exploto a mis amigos que me den recomendaciones y voy un poco a lo, digamos, a lo seguro, ¿sí? Capaz digo una o dos colecciones yankee por mes, tampoco más que eso. Ujú. Y con lo que sí estoy más al día es con material argentino, que consumo mucho más, ¿no es cierto? Material argentino sí, y atento a las preventas. Tal vez eso es lo que consumo de más, incluso. Me doy cuenta Ok. que sale una edición nueva de algo que ya tengo, pero la compro igual, ¿viste? Ya ahí entra a jugar un poco la enfermedad. Ahí Empiezan a entra un pasar poco. los dobles tomos. Tomo de oro al original, tomos nuevos, en grapas y recopilado en libro y así. Y sí, si no, o sea, yo te digo la verdad, una vez me puse a escribir de la Fierro Segunda Época y me puse ahí a releer la Fierro Segunda Época. Pero si no, no lo hubiera hecho. Si no, hubiera leído los libritos. Y si casi todo lo que me gustaba lo tenía el libro. Claro. Volver a agarrar físicamente las revistas es un embole. Nosotros, bueno, somos desde el tiempo en el que el consumo de historieta venía en ese formato, Mm. pero también es cierto que el consumo de historieta era muy distinto, lo hablamos recién. Sí, vos leías la revista, pero en la revista la tenías 2 meses en tu casa y después la llevabas al canje y te traías otra. No estaba pensado para que lo releyeras ese material. Muy, Yo soy revistero, tengo que reconocerlo. A mí me gusta leer revistas, eso me parece entretenido. Y me parece entretenido también, especialmente, por ejemplo, con las Scorpio, bueno, y también con las de Columba. Simplemente porque yo hoy por hoy lo que sigo comprando es Columba, pues es básicamente interminable, es infinito, entonces siempre puedes comprar uno nuevo. Eh, pero leer las revistas, las Fierros originales o las Scorpios originales, son un poco un registro de época también, de qué era lo que pasaba ahí, eh, incluso hasta de orígenes secretos, por decirlo de alguna manera, las primeras cartas de algunos influencers que luego se transforman en periodistas o de cómo se opinaba, no sé, hay cosas que son ricas y que no estaban en libros, especialmente en la Fierro de primera época, las notas de Ángel Fareta que enseña cómo mirar cine. Digo, hay cosas ahí que tienen un valor cultural que la reedición solo sirve para la historieta, pero que no tiene esos complementos, ¿no? Digamos, hay una parte ahí que se la saca del contexto, que a veces el contexto complementa de alguna manera todas esas capas de lectura. Em, pero es sí, más lindo el tomito. o las notas críticas a otras historietas donde se Exacto. observaba esto que hablábamos antes, o sea, los palos constantes ya después, cuando no laburaban más el récord. Igual, en la urraca le pegaban con un fierro se llamaba justo la columna de fábrica. Exactamente. Le pegaban con un fierro a Columba, parece que tenían una sección fija para criticarle los errores de diseño, los errores de diagramación, Eso y eso es muy en los primeros gracioso leerlo hoy, en los en, primeros en la números Superhumor, de Superhumor, en la exactamente. primera Marcelo Superhumor, Cetrángulo. Mira, nombre, el eh, seudónimo y todo, me acuerdo. o incluso el prejuicio que había respecto de la historieta yankee. Claro. De repente La resistencia de los superhéroes, la había resistencia alguna del nota que manga. hablaba sobre la historieta yankee y te dabas cuenta.
no sabía ni pito de historieta yankee. O sea, que había gente que hablaba ahí y que te citaba cosas mal, ¿entendés? Eh, nada, el prejuicio que una parte de la intelectualidad tuvo en algún momento sobre la historieta argentina y que fue superado en buena parte por esa generación de intelectuales, parece que seguía vigente respecto de la historieta Otra norteamericana. cita. El tema de los superhéroes y los trajes de colores no resultaba inadmisible. Bueno, digo, vos decías esto de la resistencia de los superhéroes, después llegó el manga y hubo la resistencia al manga, digo, Obvio. Sí, siempre sí, sí, estuvo sí. ahí, hay una lucha entre lo que está y lo que viene que pasa todo el tiempo. Que puede ser, por un lado, generacional. La forma de plantearlo es un poco así, generacional, ¿no? Es lo nuevo y lo nuevo siempre ha resistido. Eh, o que puede también tener que ver con un poco una resistencia al colonialismo cultural, ¿no es cierto? A sentir que el monstruo te come crudo si lo dejas entrar. Y es así, sí, vos Mm. imaginate, es como que vos tenés un kiosquito y te ponen un Walmart al lado y te Ni pegás hablar. un susto bárbaro. Te pegás un susto bárbaro. Bueno, pero viéndolo en retrospectiva, ¿vos no creés que, no tanto los superhéroes, o en todo caso los superhéroes ahora, pero el manga no ayudó como a retomar la cultura de la historieta? O sea, pues vos sos como yo, digamos, en el sentido de que vos viste la debacle que pasó en Argentina y vos viste como el cierre de las revistas. No vamos a tocar el tema antología porque vamos a discutir otra hora y media más. Pero digo, hubo un momento donde cerró todo y no había consumo de historietas y después se volvió a orquestar, de alguna forma se reconstruyó. Pero creo que en el medio de todo eso el auge del manga ayudó como a volver a cimentar algunas bases. ¿Sí? Mirá qué interesante. Eh, Ah, no, no, te no digo, porque sé, a mí me parece en el sentido de que de repente hubo un montón de gente que volvió a empezar a leer, digo, y historieta. Es inevitable que algunos de esa gente no hagan una migración de un lado al otro. No todos, pero una porción, ¿me entendés? Lo mismo que no había comiquerías o las comiquerías eran solamente unas y de repente abrieron comiquerías medio por todo el país gracias al manga. Y era ok, inevitable que esas historietas, que esas comiquerías no trayesen algún material nacional, más no sea el Eternauta. Digo, ahí y de estoy más de repente, acuerdo. ujú. Ahí estoy más de acuerdo. Sí, no sé, no, después de la debacle, si vos me decís a mí, después del quilombo de 2001, y cómo se mantuvo la historieta argentina, cómo se recuperó, y yo no voy a pensar en manga, yo voy a pensar en Llanto Mudo, yo voy a pensar en la productora, yo voy a pensar en historietas reales, yo voy a pensar en la colección Naranja de Coligüe, qué sé yo, me parece que lo que de alguna manera mantuvo viva la llama de la historieta argentina fue la historieta argentina, no el manga. No, Eh, no, yo no me refiero a eso, me refiero a la Ahora, si vos reconstrucción me de, decís como las de cierto comiquerías, circuito comercial que ahora es claro, más evidente porque empiezan como a convivir unos con otros. por eso te Digamos, decía, ahí hasta sí ya hace... estamos de acuerdo, porque Ujú. tal cual, una comiquería no podía vivir de vender Llanto de Mudo, la productora y los libros Naranja de Coligüe. Era lo que había hasta que, no sé, se empezó a recuperar un poco la economía, porque es una cuestión eh, que va más allá del consumo puntual de historietas. Obvio, Che, me obvio. parece que esto se fue a la mierda. Hola Julián, ¿me escuchás? Te escucho, yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho, no te veo, pero Ahí. te escucho. ¿Seguimos? Bueno. Sí, seguimos un segundo más. Eh, Volviendo a la charla. Em, Primero, eventos. ¿Vas a eventos? ¿No vas a eventos? ¿Qué eventos te gustan? ¿Qué eventos no? ¿Qué te ¿Sabes gustaría ver qué? en eventos? ¿Sabes que ahí tachame la doble? Porque en eventos, no, además no te puedo mentir, porque me van a decir, no, el profe no lo vimos jamás ahí. Soy muy poco de ir a eventos grandes, como te digo, a lo mejor hay una charla o una presentación de un libro, te voy, una mesa redonda, pero ir a los eventos grandes, poquísima vez fui. Fui a un Fantabaires, Hace 1000 años, eh, estamos. Prehistoria. Bien. fui a una Comicópolis porque venía Howard Checking,
La del Eh, 2015. Bien. y fui a una dibujados porque me invitaron indirectamente. Y creo que fueron a los únicos 3 eventos que asistí en de 30 y pico de años de la historieta. No suelo ir a eventos, me resulta bastante fatigoso. Eh, ¿Me vas a decir que no tengo ganas de ir a una Crack Bamboo? Sí. Después veo las fotos y digo, cha, qué boludo, tendría que haber ido, mirá qué lindo que está, mirá cuánta gente. Pero la verdad que cuando llega el día y tengo que arrancar, Te no mata. arranco nunca, no No, arranco nunca, ¿no? no te preocupes que te llevo un Anicomics, todo manga, te va a encantar. Y chicos Bueno, disfrazados. yo obviamente no, yo no pertenezco ahí, pero yo fui a un Anicomics a ver cómo era. Otro mundo, otra dimensión. Bueno, y un poco para ir redondeando la charla en cuanto hemos hablado un montón de historieta histórica más que nada, obviamente por ahí enfocándonos en lo actual. Eh, yo decía el chiste con Mariano en la primera entrevista de que él había arrancado con la pregunta de qué le falta a la historieta argentina, pero en realidad era una pregunta que venía de un debate de Facebook que después se transformó en una mesa redonda en la Crack Bam y de ahí terminó con Mariano dándole una vuelta de tuerca en Ouroboros eh, con una nota que hubo una discusión enorme en debate del cómic. Em, ¿Qué le falta a la historieta argentina? Nota que entonces no debe estar accesible. Eh, Ahora que lo Seguramente. mencionas, una pena. ¿Qué le falta a la historieta argentina? No, nada, está fantástico así. Eh, la cuestión ahí, la pregunta parte de una expectativa. Ujú. Cuando vos decís que le falta algo, bueno, tendrás vos una expectativa acerca de lo que ese algo debe ser. A lo mejor el problema está en la expectativa y no en la realidad. La realidad siempre es la que es. La expectativa de cada uno, anda a saber. Eh, en mi expectativa, como yo amo el medio, yo quisiera que un artista de historieta fuera un rockstar, tuviera groupies que la siguen en su gira y que tal cual, sí, y que estuviera, no, eso no lo puedo decir, y que estuviera en un yate, sí, estuviera en un yate tomando sol y tomando champán, sí. Eh, no es la Probablemente no realidad. dibujaría la historieta que te gusta, pero bueno. No es la realidad. Bueno, ahí está la cuestión. Y en los mercados donde los artistas venden más, donde cobran mejor, donde los editores ganan plata, donde las empresas ganan plata, ¿son mejores las historietas? ¿Te gusta más la historieta yankee o te gusta más el manga porque mueve millones? Si la respuesta es que no, estamos en un problema, porque entonces sí, uno lo quisiera como una cuestión de justicia social. ¿Sí? Uno Claro. quisiera que, claro, que el artista que a vos te conmovió con su arte, te dio eso que a vos te resulta maravilloso y te parece único, tenga una retribución acorde a su laburo. Que el mercado de la historieta argentina hoy no sé si se lo puede permitir. Yo creo que si por un motivo, eh, yo y supongo que mucha gente más quisiera tener un mercado más grande, es para que el artista se pueda dedicar full time a lo que hace, más que nada Claro. para eso, más que nada para que no tenga que laburar en un McDonald's 9 horas por día y dibujar los sábados un ratito si no está demasiado cansado. Claro. Eh, que por otro lado, eh, como fan del medio también, aunque no te guste, te da otras posibilidades, qué sé yo. Eh, la mayoría de los artistas que te gustan dan cursos de historieta, por ejemplo. Eh, no sé si los artistas norteamericanos o los mangaka van a dar un curso de historieta que vos puedas hacer. Yo hice curso de historieta, qué sé yo, con Per Candy, que me parece una maravilla, un artista de la hostia. Pero hay
con cualquier, prácticamente desde la Panamericana de Arte hasta acá, con cualquier artista grosso que te haya gustado, vos podías tomar un curso con él, que es una cosa maravillosa y que de alguna manera tiene que ver con este pluriempleo lamentable al que están sometidos. Entonces, viste, qué sé yo, sí, a todos nos gustaría que el mercado fuera un poquito más grande. No sé si eso implicaría que fuera mejor, o en tal caso tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es lo que hace que un mercado sea mejor que otro, si la calidad de los productos, si la llegada al público. No sé si el cine de Hollywood es necesariamente mejor que el cine europeo porque lo ve más gente. No creo, no creo. Eh, lo que pasa es que, bueno, nosotros, de nuevo me refiero a vos y a mí, atravesamos el cambio de la historieta masiva. Claro. ¿Sí? Pero entonces la respuesta cuando vos me decís pulso Justo. electromagnético. ¿Sí? Entonces Mm. volvamos a una instancia pre-internet sin tele y ahí la historieta argentina repunta. ¿Sí? Ahí vuelve a vender 300.000 ejemplares por mes. Pero eso no va a pasar, ¿viste? Entonces, por eso te digo, ¿en qué me baso? ¿En la expectativa o en la realidad? Claro. Y, bueno, la contrapartida, y era también la otra pregunta que yo le había hecho a Mariano, es efectivamente si consideras que hay algo que le falta, perdón, que algo que le sobra o algo que necesitas deshacerse como para cambiar en algún sentido o no. Tal vez me decís no, tal cual. Digo, No, la parte negativa del panorama, ¿no? bueno, hay un nivel de endogamia que no se vio desde la dinastía de los Ptolomeos, más o menos. Que tal vez no estaría mal revisar un poquito. El solo hecho de que me estén entrevistando por ser difusor de historieta me parece que es un indicio de que acá hace falta airear un poco, ¿sí? Tenemos que abrir un poco las ventanas y ventilar porque somos siempre los mismos. Y además es una cosa tan linda la historieta que yo creo que todo el mundo que entra como lector quiere hacer algo más. Claro. Porque te entusiasma, porque te llena de ideas y de ganas de hacer cosas. Y eso me parece fantástico, pero al mismo tiempo cada vez encontrás menos lectores puros. Un tipo que diga, yo Ujú. nomás leo historieta, o sea, la compro y la leo. Y, ¿y no hiciste un cursito para dibujar? O para... No. ¿Y para escribir guiones no, nunca escribiste? No. Ese lector puro hoy es una especie en extinción, ¿no es cierto? Eh, capaz capaz no sería mala idea simplemente leer historietas, capaz estaría bueno. Lo que pasa es que, como te digo, es muy difícil. Yo creo que la primera historieta que agarrás, la agarrás a los 5 años y agarrás al lado, agarrás un cuadernito y te pones a dibujar. Claro. Es inevitable, o sea, te dan esas ganas. Eh, pero, pero sí, pero me parece que es un elemento que hay que buscar, que hay que recuperar de alguna forma, si fuera posible, ¿no es cierto? Tratar de trascender un poquito la endogamia esta de que los críticos escriben, de que los lectores escriben y critican y que los dibujantes a su vez eh, son difusores porque son difusores en sus redes sociales. Como que todo el mundo juega todos los roles. No sé si me explico Claro. ahí a lo mejor me explico un poco mejor. Como que todo el mundo juega todos No, los no, roles. pero puntualmente es algo que yo creo que define al panorama actual de historieta, que es esta cuestión de comunidad, en la cual es como una gran aldea donde todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién, y que al mismo tiempo, digamos, sos, sos productor o sos actor en el medio y sos consumidor del medio y sos lector, digamos, sos todo. De repente, digo, editás, haces periodismo, escribís un guión, otro dibuja y hace de editor para otro artista. Digo, hay como un juego continuo de roles que van rotando, que creo que la única forma de salir de eso es expandiéndose. Es decir, vos más te agrandás y bueno, eso empieza cuando más te vas alejando del centro, empieza a haber roles únicos, por decirlo de alguna manera donde, bueno, finalmente tenés el lector ese puro, hay. Igual hay lectores puros, pocos, pero hay.
se consiguen. Uno lo sale a buscar con una mira telescópica y un rifle y tal vez cazas alguno. O sea, ¿Eh? es más fácil encontrar un dibujante, por ejemplo. Sí, es mucho más fácil. Básicamente levantas alguna baldosa y aparecen. Pues, ahí está lleno de dibujantes de Argentina, gracias a Dios. Bueno, nada, ahí estamos un poco con la entrevista. Facu, no sé si querés agregar alguna cosa más o querés comentar dónde estás participando. Sí, bueno, en Ouroboros, está como casa, estamos ahí siempre eh, Maxi Britos y Diego Gutiérrez, que fueron los que iniciaron la página y nos invitaron a los demás. Después el staff fue rotando bastante. Ahora incorporamos a Flor Pérez, que nos hace community manager y nos maneja un poco las redes, porque Bien, nosotros somos gente seria y repartimos los roles de trabajo. Y tenemos un chico también que empezó a hacer la edición de videos, que es Mauri Sendega. Y bueno, la gente que está escribiendo, que seguramente los que siguen la página ya leen sus notas, Aníbal Reyes, y eh, los que están desde siempre, pero también lo que fue Aurora, siempre un lugar bastante abierto. La idea es que el que quisiera escribir te mandara su colaboración y tuviera un espacio para publicar. Después en los Indar que estamos con vos, con Andrés, con Damián y con Medio Mundo, eh, justamente en las charlas de los Indar me acordaba esta cuestión de, bueno, no, yo acá me tengo que excusar de votar porque yo escribí un guión, yo publiqué esto, entonces me excuso de votar. Todos habían hecho algo, ¿sí? Todos hacemos un poco de todo. ¿Y dónde más? Después voy a estar dando una charla en Filo el 13, si alguien quiere sumarse, vamos a estar hablando de Malvinas en historieta. Y ujú, los que están pensando que esa charla tendría que dar Lauri Fernández, yo dije lo mismo, pero está en París. Así que te toca la a voy a vos. tener que dar yo. La llamé todo, pero no se quiso volver a dar la charla. Sí, esas cosas, un poco de todo. Está bien, muy bien. Bueno, nada, Facu, muchas gracias. Tendría que haberte preguntado por el otro sobrenombre, el de Sensei. em, Es lo mismo, no, pero lo es lo mismo, pero mismo. con otra cultura. Claro, es lo mismo por lo que me dicen profe, porque el tema es así, a muchos lados voy con mis alumnos. Claro. Entonces los pibes, como te dicen, profe, y los otros escuchan y creen que es tu sobrenombre. Y no es que esos cuatro, no, es que esos cuatro son alumnos míos. Es decir, los traje acá. Por eso me dicen profe, pero ya es tarde, ya después te dicen profe todo el mundo. Ya está, ya quedó así. Bueno, nada, muchas gracias, Facu, Me y salvé de la bueno, la más seguimos. difícil. ¿Cuál es la más difícil? Pensé que me ibas a preguntar cuatro recomendaciones. Uy, perdón. Mirá, se me No, escapó a no, mí. No, ahora ya olvídate, terminó. ya está. Esto es como, Me ¿viste? Cuando cortaste. el alumno pisa el palito y ahora tenés que recomendar. Dale, venga para acá. Bueno, rapidito, porque ya sé que se te fue de los 20 minutos del video seguramente. No, no Eh, importa nada, vos no te preocupes. Metele pata. voy, a, voy a hacer así. Voy a recomendar Mozilla. Y no te voy a explicar por qué, porque no hace falta. Ya está, No, pero ya déjame que está. agregue algo yo acá. Yo lo leí cuando tenía. eh, no, no miento. Tenía 15, ponele, o 14. Y nunca estuve. Me pasó con dos libros de Breccia. Con el Mursinder y con los mitos de Shluju. Eh, pero es una experiencia estética. Es una experiencia estética de la cual eh, eh, hay algo que te pasa cuando lo lees. Y si lo lees en el momento correcto. Porque hay gente que no le mueve un pelo, pero en el momento correcto es un antes y un después. Yo lo leí en Rambla, en una antología gallega. No sé por Sí, qué. sí. Me, ¿Cómo a mí olvidarlo? me llegó por ahí. No sé, será Ujú. por generacional. En ese momento lo leí ahí. Pero no puede ser. Increíble. Bueno, voy a recomendar a Laxina y Ok, voy muy a bien. tomar la misma decisión, que no voy a fundamentar la respuesta. O sea, si estás escuchando este video, yo sé que sabés por qué tenés que leer a Laxina. ¿Sí? Y como ahora hay un integral, me evito tener que elegir un álbum porque ya está. No, Agarrar bueno, pues la pregunta, no, agarrar igual la pregunta está, ladrillo. ¿qué álbum de Alex Sinner?
¿O qué historia de la acción? Vamos a empezar por ahí, porque hay Encuentros y cosas que no son. reencuentros. Fue el primero que O yo final leí. de un viaje, o final de un viaje, no sé, una de esas dos. Una de esas dos. Eh, Sí, bueno, puede ser, puede ser. Oh, Nicaragua me gusta mucho a mí. Nicaragua a mí me gusta también, mucho. El sí, final de todos me Nicaragua gustan me mucho, parece increíble. todos me Eh, gustan mucho. Pero eh, final de un viaje, el reencuentro con Sophie me parece tan genial, tan hermoso. Y en ese momento Muñoz está atravesando una etapa estética tan preciosa, con esos negros, esas escenas de oscuridad. ¡Ah, qué maravilla! Pues eso lo leí en Fierro. Eso lo leí en Fierro y no lo podía creer, te juro que no lo podía creer. yo, el, yo conseguí los 2 tomos de Totem y en un momento conseguí una nueva versión que editó Planeta de Agostini y los vendí y me arrepentí y los volví a comprar. Así que lo pagué 2 veces. Lo Ya pagué tenés las 12, tío. No, y sí, después tengo el integral y también tengo las de fierro y, bueno, y así sucesivamente, no vamos a seguir agrandando. Em, bueno, y que te quedan 2, ¿cuáles son? El último recreo de Trillo y Altura. Ok, También, maravilloso, me pone la cabeza. El mejor trillo, probablemente el mejor trillo, y probablemente en Altuna es más difícil porque Altuna es muy parejo. Altuna tuvo un par de décadas en las que todo lo hizo perfecto siempre. Pero me parece que el guión de Trillo, los guiones de Trillo que más disfruté fueron los del último recreo. ¿tal vez coincides conmigo que es la obra más adulta de ellos dos? Puede ser, puede ser. Yo creo que Trillo un poco por bueno, entramos en otro quilombo. Me parece que Trillo un poco necesitaba definirse en contraposición a Robin. Claro, Fue tan, fue tan pesada la figura de Robin para la historieta argentina en ese momento, tan insoslayable, y Trillo tenía una posición crítica desde el punto de vista de su labor como crítico, claro. que me parece que lo termina influyendo como guionista. Y está perfecto porque te da unas cosas maravillosas en esa cuestión casi espartana, en esa austeridad que tienen a veces los diálogos cortantes de Trillo en comparación con los diálogos recargados de Robin, ¿no? Entonces vos lees un Álvar Mayor donde los personajes te hablan cortito, ¿entendés? Donde hay un ida y vuelta y escenas con muchas secuencias mudas. Eh, Y yo creo que en el último recreo es en uno de los álbumes, de las obras, donde Trillo se anima, rompe un poquito con eso, Claro. en el que se anima a si hace falta ser un toquecito emotivo, a no renunciar a esa emotividad para no quedar cursi, no quedar... No, no, yo creo que en el último recreo es donde se sacude, creo por primera vez, un poco ese peso que tenía el definirse por oposición a Robin. Cosas Mm. mías, una lectura totalmente subjetiva, ¿no? Es una conclusión, digamos, después de una conclusión de obra comparativa. Y bueno, ¿y la última? Y la última, La burbuja de Bertolt, Ok, de Arlimbau y Poli, es una obra que me trajo de nuevo a la historia. Yo había ok, dejado de leer durante bastante tiempo historietas, porque todo hay que decirlo, no es solamente que el mercado editorial se fue a la mierda, se fue a la mierda la economía personal de cada uno también. Hubo un momento en el que yo no tenía un peso para comprar una historieta. Eh, un mes cobré el 26 en Patacones, tenía un pibe de 1 año para darle de comer. ¿De qué historieta me estás hablando? claro. No, hubo un tiempo en el que no pude comprar nada y creí que me había alejado definitivamente. Y no sé cómo Mm. caí con la burbuja de Bertolt de nuevo y no, me reenganché como heroinómano con abstinencia mal. Después de la burbuja, no, me parece una obra fantástica, me parece un equipo creativo increíble, uno de esos lujazos que tiene ser argentino, tener hoy produciendo a Bilbao y Polity.
como fueron duplas creativas increíbles las de los 3 otros textos que recomendé, ¿no? Son 3 obras de duplas que han laburado juntos décadas y sacado sus mejores laburos juntos. Para mí es como la primera obra digamos, de adultez de Agrima, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, y también tiene un momento especial porque fue el puntapié inicial de Historieteca, entonces era la apuesta a un nuevo proyecto, eh, pero un libro complejo, eso es lo que recuerdo, un libro complejo, con unos panorámicos increíbles dibujados por Hipóliti, y un clima de extrañeza que rodea toda la historia, que la hace interesante, la hace un poco magnética. Magnética y lejana al mismo tiempo, que es una combinación extraña. Bueno, pero con ese plus de la ciencia ficción de que siempre te está hablando a vos de tu realidad actual. Exacto, ni hablar. Es lejana la ambientación, es lejano el universo que se construye, pero siempre te está hablando a vos. No, sí, es una gran obra. Bien, bien. Bueno, te queda en el haber alguna un poco más actual, pero lo vamos a dejar ahí para la próxima. Vos me estás diciendo que elija 4 en una historia de historieta de 110 años y te vas a quejar de que hay periodos sin cubrir. Y sí, nene. Habríamos que haber hecho 110, 110 recomendaciones. Bueno, Facu, nada, muchas gracias por No, muchas haberte gracias a copado vos, con la Julián. entrevista. Y bueno, nada, hay que ver quién viene después de vos, porque esto no termina acá. Dale. No, ¿cuántas son? ¿8? Mi intención es hacer 8. Intención 8. es hacer 8. ¿Eh? Estaremos atentos. Hasta el 4 y el 5 tenemos cubierto. Todavía falta ver quién se prende para terminar. Bueno, Facu, muchas gracias por haber venido. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.